Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un partido que, creedme, fue mucho más que 90 minutos. Es la crónica de cómo un muro, el de Montilivi, se levantó de la nada en pleno Chamartín. Y es que esta frase lo clava. Poneos en situación. Es 10 de abril de 2026. El Santiago Bernabéu tiene un ambiente cargadísimo. No es de fiesta, es de tensión. Y encima, la lluvia en Madrid parece que está avisando de lo que se viene encima. Un auténtico choque de trenes, con toda una liga en juego. Y aquí tenemos a los protagonistas de la tarde. Por un lado, el Real Madrid de Arbeloa, que llega, digamos, un poco tocado después de un palo en la Champions, y con esa necesidad de dar un golpe en la mesa. Y enfrente, cuidado, el Girona de Michel. Que nadie se engañe, ¿eh? Ya no son la sorpresita, son una realidad, un equipazo que le compite de tú a cualquiera en Europa. El escenario, desde luego, prometía. Vamos a empezar por el principio, por la primera parte. Y como bien dice el título, esto fue una partida de ajedrez sobre el césped. Aquí no se regaló ni un solo centímetro, de verdad. A ver, el balón era del Madrid, eso estaba claro. Tenían la posesión de una manera casi insultante. Pero, como bien dice la frase, tener la pelota no significa crear peligro. Fue un monólogo, sí, pero un monólogo de esos sin chicha, sin pegada, sin ese remate final que lo cambiara todo. Y la razón de que el Madrid no rascara bola tiene nombre y apellidos: Michel Sánchez. Lo que planteó fue sencillamente una obra de arte defensiva. Fijaos en las claves. Montó un sistema de ayudas constantes que era una locura, una auténtica telaraña que asfixió por completo a Vinicius en su banda. Y claro, esto provocó que la gran estrella Mbappé tuviera que bajar casi al centro del campo para tocar el balón. Táctica pura y dura. Pero ya se sabe que en el fútbol el equilibrio es muy frágil. Pasamos a la segunda parte, y aquí la batalla táctica dio paso a los golpetazos. 2 goles, sí, pero tan distintos el uno del otro. Minuto 51. El estadio entero conteniendo la respiración. Imaginad la escena. El Madrid lleva casi una hora dándose de cabezazos contra el muro. Algo tenía que pasar, ¿no? Y esta cita lo resume que ni pintado. Cuando el plan A, el del fútbol de toque y filigranas, no encuentra ni un solo hueco, a veces la única solución es la fuerza bruta. Se acabaron las sutilezas. Y el martillo fue Fede Valverde. El halcón debió pensar que la mejor manera de cruzar un muro era tirándolo abajo. Recibe el balón y sin pensárselo saca un latigazo seco, violento, imparable. Un cañonazo que revienta la red y hace que el Bernabéu explote. 1-0. Y claro, todo el mundo pensó, ya está, lo más difícil ya está hecho. Pues no. La alegría duró un suspiro. Apenas 11 minutos después, el Girona todavía tenía algo que decir. Minuto 62. Y es que el fútbol tiene estas cosas, ¿verdad? A veces los girones parecen escritos con una ironía tremenda, porque el golpe del Girona no lo dio un jugador cualquiera. Como dice la frase, el pasado, sobre todo si es un pasado rojiblanco en Madrid, siempre vuelve. El autor del empate, Thomas Lemar, un viejo conocido de la capital, claro, de sus años en el Atlético de Madrid, encuentra un pequeño resquicio en la defensa y con la frialdad de un cirujano coloca un zurdazo imposible para el portero. Un golazo. El 1-1 cae como un jarro de agua fría y sobre todo demuestra la pedazo de personalidad que tiene este Girona. No se rinden ni locos. Con el empate, el partido se volvió loco. Los minutos finales ya no se jugaron con la cabeza, para nada. Se jugaron con el corazón y con los nervios a flor de piel. Y, por supuesto, todo esto acabó en polémica, la salsa del fútbol. Vamos a repasar la secuencia que lo puso todo patas arriba. Minuto 85, Kylian Mbappé encara dentro del área, hay un contacto y se va al suelo. Es visible. De forma inmediata, todo el estadio se levanta como un solo hombre gritando «penalti, penalti». La presión es brutal. Pero el árbitro decide que no hay nada. El silbato no suena. Sigan, sigan. Y esta es la pregunta que se hizo todo el mundo durante toda la semana. ¿Acertó el árbitro? ¿Se equivocó? La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero esa decisión incendió los banquillos y se convirtió en el gran titular del partido, incluso por encima de los goles. Y con el pitido final llega el momento del análisis, el de ver el impacto real de este empate. Las consecuencias inmediatas de un resultado que, desde luego, dejó sensaciones muy distintas en cada equipo. Esta tabla lo deja clarísimo. Para el Real Madrid, un empate en casa es una derrota. Se dejan 2 puntos que son oro en la lucha por el título, un sabor amarguísimo. Para el Girona, en cambio, es un punto que sabe a gloria. Es otra hazaña en un estadio mítico que confirma lo que ya sabíamos, que son un equipo grande. Y el punto clave es este. El tropiezo no es un hecho aislado. Este pinchazo le permite al gran rival, al Fútbol Club Barcelona, distanciarse un poquito más en el liderato de la Liga. Confirma que la temporada 2026 no va a ser un camino de rosas. Cada partido es una final,
y el camino al título va a ser durísimo. Y cerramos con esta reflexión. Lo que para el Girona fue una noche de heroísmo y de confirmación, para el Real Madrid podría ser recordado como algo más. ¿Fue solo un mal día en la oficina o fue el tropiezo que, al final de la temporada, acabó costando una liga? Solo el tiempo lo dirá. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un partido que, creedme, fue mucho más que 90 minutos. Es la crónica de cómo un muro, el de Montilivi, se levantó de la nada en pleno Chamartín. Y es que esta frase lo clava. Poneos en situación. Es 10 de abril de 2026. El Santiago Bernabéu tiene un ambiente cargadísimo. No es de fiesta, es de tensión. Y encima, la lluvia en Madrid parece que está avisando de lo que se viene encima. Un auténtico choque de trenes, con toda una liga en juego. Y aquí tenemos a los protagonistas de la tarde. Por un lado, el Real Madrid de Arbeloa, que llega, digamos, un poco tocado después de un palo en la Champions, y con esa necesidad de dar un golpe en la mesa. Y enfrente, cuidado, el Girona de Michel. Que nadie se engañe, ¿eh? Ya no son la sorpresita, son una realidad, un equipazo que le compite de tú a cualquiera en Europa. El escenario, desde luego, prometía. Vamos a empezar por el principio, por la primera parte. Y como bien dice el título, esto fue una partida de ajedrez sobre el césped. Aquí no se regaló ni un solo centímetro, de verdad. A ver, el balón era del Madrid, eso estaba claro. Tenían la posesión de una manera casi insultante. Pero, como bien dice la frase, tener la pelota no significa crear peligro. Fue un monólogo, sí, pero un monólogo de esos sin chicha, sin pegada, sin ese remate final que lo cambiara todo. Y la razón de que el Madrid no rascara bola tiene nombre y apellidos: Michel Sánchez. Lo que planteó fue sencillamente una obra de arte defensiva. Fijaos en las claves. Montó un sistema de ayudas constantes que era una locura, una auténtica telaraña que asfixió por completo a Vinicius en su banda. Y claro, esto provocó que la gran estrella Mbappé tuviera que bajar casi al centro del campo para tocar el balón. Táctica pura y dura. Pero ya se sabe que en el fútbol el equilibrio es muy frágil. Pasamos a la segunda parte y aquí la batalla táctica dio paso a los golpetazos. 2 goles, sí, pero tan distintos el uno del otro. Minuto 51. El estadio entero conteniendo la respiración. Imaginad la escena. El Madrid lleva casi una hora dándose de cabezazos contra el muro. Algo tenía que pasar, ¿no? Y esta cita lo resume que ni pintado. Cuando el plan A, el del fútbol de toque y filigranas, no encuentra ni un solo hueco, a veces la única solución es la fuerza bruta. Se acabaron las sutilezas. Y el martillo fue Fede Valverde. El halcón debió pensar que la mejor manera de cruzar un muro era tirándolo abajo. Recibe el balón y sin pensárselo saca un latigazo seco, violento, imparable. Un cañonazo que revienta la red y hace que el Bernabéu explote. 1-0. Y claro, todo el mundo pensó, ya está, lo más difícil ya está hecho. Pues no. La alegría duró un suspiro. Apenas 11 minutos después, el Girona todavía tenía algo que decir. Minuto 62. Y es que el fútbol tiene estas cosas, ¿verdad? A veces los girones parecen escritos con una ironía tremenda, porque el golpe del Girona no lo dio un jugador cualquiera. Como dice la frase, el pasado, sobre todo si es un pasado rojiblanco en Madrid, siempre vuelve. El autor del empate, Thomas Lemar, un viejo conocido de la capital, claro, de sus años en el Atlético de Madrid, encuentra un pequeño resquicio en la defensa y con la frialdad de un cirujano coloca un zurdazo imposible para el portero. Un golazo. El 1-1 cae como un jarro de agua fría y sobre todo demuestra la pedazo de personalidad que tiene este Girona. No se rinden ni locos. Con el empate, el partido se volvió loco. Los minutos finales ya no se jugaron con la cabeza, para nada. Se jugaron con el corazón y con los nervios a flor de piel. Y, por supuesto, todo esto acabó en polémica, la salsa del fútbol. Vamos a repasar la secuencia que lo puso todo patas arriba. Minuto 85, Kylian Mbappé encara dentro del área, hay un contacto y se va al suelo. Es visible. De forma inmediata, todo el estadio se levanta como un solo hombre gritando «penalti, penalti». La presión es brutal. Pero el árbitro decide que no hay nada. El silbato no suena. Sigan, sigan. Y esta es la pregunta que se hizo todo el mundo durante toda la semana. ¿Acertó el árbitro? ¿Se equivocó? La verdad es que no hay una respuesta fácil, pero esa decisión incendió los banquillos y se convirtió en el gran titular del partido, incluso por encima de los goles. Y con el pitido final llega el momento del análisis, el de ver el impacto real de este empate. Las consecuencias inmediatas de un resultado que, desde luego, dejó sensaciones muy distintas en cada equipo. Esta tabla lo deja clarísimo. Para el Real Madrid, un empate en casa es una derrota. Se dejan 2 puntos que son oro en la lucha por el título, un sabor amarguísimo.
Para el Girona, en cambio, es un punto que sabe a gloria. Es otra hazaña en un estadio mítico que confirma lo que ya sabíamos, que son un equipo grande. Y el punto clave es este. El tropiezo no es un hecho aislado. Este pinchazo le permite al gran rival, al FC Barcelona, distanciarse un poquito más en el liderato de la Liga. Confirma que la temporada 2026 no va a ser un camino de rosas. Cada partido es una final, y el camino al título va a ser durísimo. Y cerramos con esta reflexión. Lo que para el Girona fue una noche de heroísmo y de confirmación, para el Real Madrid podría ser recordado como algo más. ¿Fue solo un mal día en la oficina o fue el tropiezo que, al final de la temporada, acabó costando una liga? Solo el tiempo lo dirá,